Morir en París con aguacero. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Ustedes hacen leyes para avasallarnos. Es peor fundar un banco que robarlo. El peor analfabeto es analfabeto político. Y por eso aquí está literatura, ginebra y otros delitos. Hola gente, estamos aquí en Literatura, Ginebra y otros delitos, un espacio que siempre está dispuesto a todo. Por la gente que ven conmigo ya saben a qué nos disponemos ahora. Estamos con Freddy Ayala Plazarte, poeta, musicólogo, bueno, y otras cosas que también nos va a decir Luis Carlos Musó, ya la leyenda de la poesía. ¿Qué más, maestro? Bueno, ya también le voy a preguntar otras cosas. Jorge Andrés Gómez, maestro, bienvenido. César Ramiro Vázquez, estamos hablando hace rato de su gran novela Tierra tres veces maldita. Yo le puse el nombre de poetas, en verdad, 1000 veces malditos. No, pero no es así, ¿no? No, Freddy, preséntese un poco, ¿quiere saludar al público, maestro? Hola, ¿qué tal? Bueno, poesía, no sé si pueda encasillar, pero digamos una poesía más ligada hacia la infancia, hacia los orígenes, hacia los sonidos. Digamos una poesía que trata de interconectar esos orígenes de la palabra, de lo metafísico, y desde allí tratar como de construir metáforas, imágenes, y eso juntado a la metáforas suena bien. Y eso juntar con la música, ¿no? Que yo creo que ante todo es la música y la poesía. Chévere, gracias por estar acá, Luis Carlos, maestro. Estar regresando a Quito después de un tiempo y de tratar justamente temas literarios, temas de la vida, como dice Freddy, de la infancia, que también se reproduce en muchas ocasiones como un eco en la literatura, en la poesía, que siempre quiere decir algo más. Jorge, por favor. Hola, maestro. Walter. No estoy claro en lo que has pedido. Tus peticiones suelen ser extrañas, incluso cuando estás lúcido, pero te podría decir que... Agradezco tu comentario públicamente. Bueno, lo conozco a Walter, muchos sabrán, desde hace bastante tiempo, entonces puedo considerarlo mi amigo. Y tenemos allí que vernos las caras casi siempre en estas cuestiones de discutir sobre poesía en general, sobre lo que nos gusta. Casi siempre llegamos a felices coincidencias, pero en general nos gusta mucho, y a mí personalmente, la poesía que revele un pensamiento filosófico, sobre todo un pensamiento que me permita una reflexión crítica. Eso sería. Maestro César, por favor. Tengo que reconocer que a mí me trajeron acá con engaños. Me dijeron que íbamos a hablar de narcoliteratura y cómo nos han fauleado los últimos concursos literarios. Presenten las actas. No, pero gracias por la invitación. Gracias, Walter. Qué bueno verlo a Luis Carlos después de tanto tiempo. Salud. Qué bueno, Freddy. Qué gusto estar aquí con mi pana Jorge Gómez. Bueno, no vamos a hablar de chismes literarios ahora, justamente en noviembre 2025, pero vamos a hablar de las referencias literarias, ecuatorianas particularmente. Estamos hablando ya un poco de Gangotena. Bueno, no vamos a discutir quién es el mejor poeta del Ecuador, porque todo el mundo sabe que soy yo. Pero sí vamos a... Eso no se discute. Ya, por si acaso, ¿no? El 1001 poeta. Entonces, bueno, un poco, a ver, ¿cómo se llevan? Y ahorita que hablan de premios premios digamos así, pero también con los poetas del 19, hablando del Ecuador como tal, ¿ya? Juan Bautista, para empezar un poco en la colonia, nuestro querido JJ Olmedo. Ahí mismo en el 20, perdón, el 19. Sí, y también la señora que... Dolores Ventimilla. Tomó veneno. Los poetas son suicidas, Freddy.
Creo que es No sé, por naturaleza, ¿crees tú? Creo que este tema del suicidio es interesante, ¿no? Porque tiene su historicidad. A veces yo creo que el tema del suicidio en la literatura ha sido tomado como un cliché, como una tendencia modística del bohemio, de la bohemia, Ujú. del extremismo, ¿no? Y yo diría que han habido, en la historia de la poesía occidental, han habido poetas que sin suicidarse han sido suicidas. Por ejemplo, Rimbaud. Rimbaud me parece que es uno de esos poetas suicidas porque lleva al extremo su vida. Y un poeta que ha heredado a Rimbaud en la música es Jim Morrison. Entonces son poetas suicidas, ¿no? Pero, digamos, en Ecuador se ha ido como forjando una cierta identidad de poetas suicidas, no solo hablando de Arturo, de Medardo Ángel Silva, la generación decapitada, o de Iliana Espinel, sino, yo diría, se actualizó. O sea, se actualizó a lo que se llamaba hace 15 años o 20 años, se llamaba la novísima poesía ecuatoriana. Entonces tenemos el caso de Cachivache, tenemos a Ceci Belayala, a Dina Belram, gran poeta para mí, muy interesante, su poesía era muy psiconauta, era una poesía psiconauta, a mí me parecía una poesía psicodélica, con medicina, con psicodelia, entonces era una mezcla súper, y con surrealismo, entonces una poesía súper interesante. Pero digamos que esta cuestión de que si el poeta es suicida o no, yo creo que es como vives la palabra, ¿no? Porque yo creo que en cada verso, cuando tú escribes, o particularmente pienso que nazco y muero en ese poema. No sé si eso podría ser como una forma de vivir al extremo. Y una cosa sería vivir al extremo la literatura con tu cuerpo, y otra cosa vivirla al extremo con tu imaginación, con tu creatividad. Y ahí tenemos al gran César Dávila Andrade. Sí, que a mí me parece uno de esos poetas descomunales, deslumbrantes, que lleva a los extremos el pensamiento místico, andino, telúrico, que tiene que ahí se podría, ¿no?, encontrar el esoterismo, el hermetismo, y es como que estás entrando a una pirámide egipcia a leer su poesía. Entonces yo creo que hay como una riqueza literaria en encontrar en la poesía ese extremismo creativo que iría más allá de un acto corporal, ¿no? Entonces, podría aportar eso. Gracias, Freddy. Maestro, ¿algún referente literario? Estamos hablando del 19, hemos nombrado algunos. Bueno, y también de los poetas suicidas. Más que todo en el 19, ¿alguna vez te capturó algún verso? ¿Algún poema de los poetas ecuatorianos del 19 exactamente? Bueno, yo he estado trabajando últimamente con José Joaquín Olmedo. Propusimos a la UNESCO Mundo Memoria el poema La Victoria de Junín, Canto a Bolívar, y precisamente fue registrado ahora sí como un documento y que es un proyecto para que la humanidad lo considere un respaldo material de todos, especialmente en la región. Así que me he movido con Olmedo por lo menos en los dos últimos años. Aparte de eso, hemos estado el libro emblemático por los 200 años de la edición Príncipe, que fue justamente que se cumple ahora en el 2025. Uh-huh. Va a salir ahora con capítulos de Javier Flores Aguirre, de Marcelo Báez y mío. Entonces la Municipalidad de Guayaquil va a lanzar precisamente este libro y piensa hacer muchas cosas con Olmedo. Y lección tomada. ¿Y te acuerdas de algún verso de ahí? ¿Te acuerdas cómo empieza el canto a Junín? Claro, el trueno horrendo que en fragor reviente, sobre retumbando, se dilata por inflamada esfera, y el cielo anuncia que Dios me espera. La hispana muchedumbre. Tranquilo. Y al Dios anuncia que... Sí, proclaman a Bolívar en la tierra. Árbitro de la paz y de la guerra. Lo que quiero decir es que sí, hay una huella grande que querrámoslo o no, además que Olmedo siempre se consideró, a pesar de que había temas épicos, un poeta, o sea, era poesía, era lírica lo que estaba haciendo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y quiero aprovechar también para brindar desde unos metros de distancia con mi hermano Eduardo Soria. Poeta también, esto está lleno por supuesto. Poetas. Y bueno, ya que me hablas del 19, en este momento en España hay toda una ola de recuperar el 19.
en la región, en Iberoamérica. Se está trabajando en Brasil, buenísimo. se está trabajando en México, o sea, lo que es el 19 en todos nuestros países. Entonces justamente coincide precisamente con los 200 años de la edición Príncipe de Olmedo, ¿no? Bacán, Luis Carlos. Maestro Jorge, los referentes de 19 empecemos ya un poco. Bueno, ya como se han referido, los bien conocidos como Dolores Ventimilla, como lo ha dicho también Luis Dolores Carlos. Ventimilla, ¿te parece buena poetisa? Me gusta, la verdad es que me gusta, pero tiendo a rechazar un poco a veces como la afectación como teatral que puede darse en este tipo Es un de poco dramática, ¿no? textos, sí. El romanticismo también, bueno, se maneja. El eso. romanticismo me parece que es una etapa definitoria de no solamente de nuestro país, sino de toda la civilización occidental. Y creo que nunca nos hemos desmarcado de ello. De hecho, incluso en la ciencia, digamos, e incluso en el descubrimiento de la psique, podrías decir que Freud es un romántico, es un post-romántico, es un romántico total, ¿no? Además, los principales románticos son alemanes. Entonces, la cuestión también es cómo esto ha afectado a nuestra propia psique. A mí me gusta también un poco aquel poeta Julio Santumbide. Ah, Sí. Cantos a Laura, Claro, ¿no? claro, y a mi corazón, esos versos que tienen. Por esto mismo, pero en cambio lo que yo puedo rescatar de esta poesía, que ahora es interesante, ¿no? Pero la gente cree que escribir el verso libre es lo que se debe hacer, ¿no? A mí me parecería, ¿no? Desde mi perspectiva, que algo más revolucionario sería volver a escribir con métrica, ¿no? O buscar una perfección formal para después tratar de lograr producir un tipo de pensamiento. Bueno, como dije es antes. demasiada exigencia también, maestro. O sea, Pero es lo primero, que digo. ¿Cómo puede, los alejandrinos, ser por un ejemplo. poeta, como un poeta, o, pongámosle un ejemplo, un actor o un bailarín? Un bailarín debería dominar todas las partes de su cuerpo, debería dominar lo que es la conciencia del ritmo, etcétera, para poder bailar. No es que tú bailas únicamente porque bailas, ¿no? Y muchas veces he considerado la poesía, y por eso justo lo que hablabas antes, de que es algo relacionado con lo joven, con lo que emerge de una manera efímera y termina. Por eso los poetas suicidas se relaciona con la juventud, ¿no? No hay mucha relación con la poesía de experiencia. O sea, por ejemplo, para mí los referentes actuales, que digamos del siglo XX, son poetas que han tenido una trascendencia y han vivido tiempo, ¿no? Julio Pasos a mí me parece un poetísima, y es porque ha logrado como que trascender esta figura del poeta joven para convertirse en un poeta experimentado. Euler Granda, por ejemplo, era un tremendo poeta, pero también superó la edad, digamos, de los 20 a los 30 para volverse un Claro, gran también trovador. La vida del poeta se supone un rockstar, algunas cositas de esas, ¿no? Y puede ser pretensión. Es exactamente eso lo que digo, que lo que sucede específicamente con el siglo XIX es esto también. Había condiciones materiales que tampoco te permitían vivir mucho tiempo. Mucha gente enfermaba, el promedio de vida era los 40, yo qué sé, o 30 en muchos casos. Por ejemplo, había la tuberculosis, había un montón de enfermedades que terminaban. Entonces, el lograr como sobrepasar de una manera trascendental esta vida terrenal con arte, en este caso como la poesía, puede ser la escultura o la pintura, hacía que este tipo de artistas en ese momento específico de esa época se volvieran casi como seres etéreos, ¿no? Alejados de la gente terrenal. Es lo que criticaba, Agustín Cueva, ¿no? A los decapitados, Ernesto Noboa principalmente. Bueno, César, referentes tienes o 19 de la poesía ecuatoriana, de la literatura en general, ¿no? Un referente y un poeta que estoy releyendo mucho y me encanta es Paco Benavides. Nacido Del siglo XIX empecemos más. No, el siglo XIX estoy perdido, o sea... Él quiere siglo XIX pero igual también hay una distancia temporal un poco grande, porque este es un poeta nacido en los 60 en Tulcán, en los 60 del siglo San Gabriel, pasado. San San Gabriel, justamente. en el 64. Sí, Ah, Luis sí, Carlos se acordó. mira. ¿No lo conociste, Paco? Ya. No, pero uno de los capítulos de mi tesis doctoral sobre él. Buenísimo, porque hay que estudiarlo más y hay que escribir más sobre él, porque hay dos libros para mí que son claves de Paco Benavides, de Tierra Adentro y Viento Sur.
Vientos, claro. Y es súper importante Paco Benavides porque él se hace la conexión entre Pound y César Dávila Andrade. Eso es súper clave porque si César Dávila hace poemas sin sujeto, en cambio lo que hace Paco Benavides trae eso y lo politiza aún más. Entonces en ese libro lo que se ve sobre todo en Tierra Adentro es la experiencia del migrante, pero del migrante que le va mal. Y a propósito del metro que hablaba Jorge, él en un libro que editó la editorial Línea Imaginaria hace poco y solo circuló en edición digital, es un libro que se llama X, Vidas y Milagros. Ahí retoma La Sextina, que es un verso que retoma a Eliot en los 4 cuartetos, y él retoma ese tipo de verso que justamente es verso libre. Son metros y ahí se ve la complejidad, y además el verso libre es más difícil de trabajar que el verso rimado. Es súper interesante. Ahí sí ya discutan afuera, ya eso ya es otra cosita. Ya. Te espero afuera. Afuera nos vemos. Estos 2 libros para mí son claves porque además hay junta también la poesía política y la poesía intimista. Es muy interesante lo que hace ahí Paco Benavides porque además está pensando sobre el país, justo entre el momento de emigrar o cuando migras. Y Paco Benavides muere el año 2003. En Suiza. En Suiza, justamente. Y se lo tiene un poquito olvidado y valdría la pena que se reedite su obra completa porque hay cosas ahí por descubrir. Ajá. Que me parece súper interesante. Tiene ese otro libro que se llama Historia Natural del Fuego. Sí, que ese es el primero. Que es de la época de Matapiojo, que es una edición con polilla que lo tengo. Sí, yo lo tengo, es una cosa muy bonita y son con sus poemas de la época del grupo literario Matapiojo. Pero en Viento Sur y en Tierra Adentro ya se ve una evolución. Contemporáneo de Madrid, ¿no? Totalmente, porque de hecho... Claro que sí. Es quien rescata su obra. Claro. De hecho, la edición que hace la póstuma, la reciente, la hace Edwin. Justamente Edwin Madrid, él es el que publica Viento Sur en la colección Cuadernos de Arambó. Y si uno lee, por ejemplo, de Edwin, si uno lee Celebridad, hay ecos de El Gato Negro. Totalmente. De Paco Benavides. Totalmente. Porque de hecho Celebridad es como el gran poema político de los 80. Pero de los dos, porque hay un colega es Manuel Espinosa Polo, es historiador. Él presentó el libro de Paco Benavides y yo le decía, no, yo creo que Madrid le está plagiando a Benavides en el Celebridad. No, me dice, lo que pasa es que se pasaban poemas. Claro, estaban juntos, o sea, porque estaban en el taller de Miguel Reynoso. Y además es un registro que ves en toda esa generación, no solo es de los dos, o sea, es una búsqueda común. Sería como una voz generacional. Uh-huh. Pero además Edwin no tiene muerte pequeña, ¿cómo es? Y que lo muerte de Vida y Milagros. Que también tratas sobre justamente el momento político que se vive allí. Es una edición digital de Línea Imaginaria, pero sacó Cuadrilla también. Cuadrilla sí fue impreso. Y lo saca gracias a Víctor. Víctor es el albacea literario de Paco. Y justamente, pero son reediciones por ejemplo, está El Gato Negro, ahí está algo de las visiones de Sancho Panza, con su barataria, pero imaginada por Paco Benavides. Y otros 2 textos también ya publicados. Uno sí fue una especie de reconstrucción a base de textos que tenía Paco. Y luego está La voz de su amo, póstumo, construido también. La voz de, Víctor me lo pasa y me pide que cuide la edición porque está hecha a base de capturas de imagen, de envíos por internet, de manuscritos. O sea, es una especie de combinación y de ahí sale La voz de su amo, que es un libro póstumo de completamente, ninguno de esos poemas ha salido impreso. Es completamente inédito y ya está listo, se lo dio a Víctor. Tenemos el gran problema de dónde sacarlo publicado. Se lo ofreció a Línea Imaginaria, no sé qué problema hubo, y al final yo le dije, ¿qué tal si lo sacamos por la Universidad de la SUAY? Y hubo perfecta acogida, y Cristóbal Zapata, que está con Toa Tripaldi y con Franklin Ordóñez, están trabajando ahí como en la casa editora. Surgió la idea de sacar obra reunida de Paco Benavides, no solamente este librito último póstumo del que nadie tenía noticia, sino solo Víctor, y que me lo había pasado, sino también obra reunida a base de lo que se ha publicado del Viento Sur, Historia Natural del Fuego, todo, más este libro de acá,
incorporar una presentación del personaje a cargo de Víctor, de la colección, que va a ser algo así como textos recuperados por parte de Cristóbal, que va a ser la redacción, y el prefacio, prólogo, epílogo, qué sé yo, sería, lo escribiría yo. No, Buenísimo, gran noticia. Muy bien. bueno, ya nos pasamos, perdón, al siglo XX ya de golpe. De hecho, No fue tu carrera intención. cronológica, pero Bien hecho, los César. referentes, el 19 te parece aburrido, ya valió. Estamos en el 20 ya. El 21 vamos luego. Nos falta saber quién ganó los premios. Y después, Ganó los premios, sí. y después vaticinaremos los del 22, Sí. siglo 22. Bueno. Empecemos de los clásicos un poco ya del 20, pero vamos a darle suave. Suave, César. suave, Usted suave. ya va de una Paco Benavides. Sí, lo que pasa es que mi amigo Diego Yepes me hace la misma crítica. Vos siempre siglo XX. Siempre siglo XX. O sea, y él es siglo XIX, Dostoyevsky, no sé. Y sí, reconozco que es un vacío, pero cosas del siglo XIX en la literatura ecuatoriana no tengo que me lleguen. Tal Ya. vez en otras literaturas sí. Claro, a mí por información. Por pero información. justamente Claro, no- JJ Leo o sea, acá, sí, por ahí. Freddy hablaba de Numa Pompilio Yona. Sí, por ejemplo. también de Vacanza Lumbí, de la señora Dolores, decía. Dolores. La dolorida Dolores. Más bien en la prosa. Bueno, hablaremos en otra ocasión de la prosa literaria del 19. No Detalles son, del no son siglo clases XIX. de literatura. Vamos son- al 20, vamos al 20 ya. Vamos al 20 de una. Antes de irnos del 20, siglo XIX, Juan León Mera publica una El 20 antología de son Sor Juana Inés de la Cruz en Quito, Ah, cuando mira. estaba casi olvidada. Y la reedita acá en Ecuador. Y le hace el prólogo y la selección y empieza a circular. ¿Crees que leyó Octavio Paz la versión de Juan Olmera? Él lo menciona en, ¿Ah, sí? eso, en Las Trampas Ya. de la Fe. Menciona, dice, "Ay, Juan León Mera hizo una antología en Quito en tal año, ahora no recuerdo. No, le Y él hace torrale. una antología de Sor Juana. Bueno, pues ya estamos haciendo aparte. Estamos pasando los apuntes. Bueno, Freddy. Bueno, no hay elección. Sabemos que bueno, esto del mejor poeta argentino, o peruano, o colombiano, o de Hungría, o de cualquier otra latitud, no existe obviamente. Pero en los 30, justamente en el Ecuador, yo creo que fue un boom, uno de los mejores que ha habido en cualquier país, en cualquier latitud, en cuanto a poesía y narrativa. Podemos nombrar muchísimos, ¿sí? Con César estamos hablando del gran Alfredo Gangotena, que para mí es uno de los referentes. ¿Te quedarías con alguien de los tres, no? Carrera Andrade, Gangotena, Escudero. Qué complejo. y qué Como los interesante, tres. y qué interesante porque para mí los tres son poetas importantes. Son importantes. Son importantes, fundamentales. Porque, claro, si tú ves la trayectoria de Carrera Andrade, él va desde el lugar de origen, como Hacia lo la llama maravilla, incluso a Carrera sus Andrade. poemas, Son 4. César, hacia son 4. Jorge Carrera, César Dávila, Gangotena y Escudero. Ah, pero César es un poco. Yo diría posterior. que a César lo podemos César es pensar posterior. más contemporáneamente, no lo sé por qué, pero Es posterior. bueno, de estos tres autores, Jorge Carrera, Alfredo Gangotena y el otro es el que me dijiste. Escudero. Escudero, ¿no? Tienen una evolución, pero yo creo que el que más evoluciona es Jorge Carrera Andrade. O sea, porque Jorge Carrera Andrade va al haiku, va al hombre planetario, va al país secreto, y él escribe también sobre Quito, sobre ese reino de los colibríes. Qué lindo el poema En el sobre Camino del Sol Machángara. 1 y 2, esos dos grandes Ahí, volúmenes, sí. ficcionan nuestra identidad originaria. Entonces, yo creo que es un poeta que va del localismo hacia el cosmopolitismo. Y eso no se lo puede negar nadie. O sea, los haikus andinos son hermosísimos, porque de alguna forma él representa ese espíritu cosmopolita del escritor ecuatoriano que quería expandir fronteras. Esto estábamos hablando, perdón, ¿Qué? que te corte un poco de... Gangotena no fue diplomático, sí fue diplomático. Sí fue, pero no fue embajador. Secretario Y de- Carrera Andrade, sí, ¿no? Sí, Estuvo exactamente. O sea, lo que pasa es que a Carrera Andrade le beneficia o de alguna forma le enriquece la función diplomática. Y él sabe sacar partido a través de la poesía de ello. Y yo diría que es uno de los vanguardistas incluso, porque su En el poesía, inicio, claro. su poesía es vanguardista para la época, para el tiempo
para el tradicionalismo en el que se estaba viendo la poesía hasta ese entonces. Porque recordemos que veníamos de esa herencia romántica, de lo que decía Jorge, veníamos como de esa métrica. Y entonces Carrera Andrade ya, digamos, hace una mirada hacia afuera para reconstituir la identidad. Es decir, el hombre planetario, cuando él está frente a la Torre Eiffel de París, es tan parecido al relato de Juan Montalvo cuando él habla del Père Lachaise. Y Juan Montalvo, cuando está en París, va a visitar Père Lachaise y se siente conmovido por las tumbas de ese cementerio viejo, más viejo que Montparnasse. Montparnasse sería más moderno y Père Lachaise sería como ultra antiguo, donde ahí se cruzan los cuervos y todo. Y sucede que él tiene una experiencia así muy relacionada a Carrera Andrade, porque él ve las esculturas de las tumbas y le conmueven las esculturas que tienen figuras de madres, ¿no? Entonces él dice, están muertas sus manos, están muertos sus pies, están muertas sus miradas. Y recuerda a su madre de acá, de Ecuador, en una tumba de una madre de París. Eso te demuestra que los escritores ecuatorianos querían ser cosmopolitas. Había una emergencia, ¿no? Y no solo ya con Vallejo de Perú, pero Carrera Andrade hace una evolución del localismo hacia lo cosmopolitista. En cambio, Gonzalo Escudero tiene como que él se mueve entre el teatro, entre el ensayo y la poesía. Y ahí tenemos Paralelogramo, por ejemplo. Y es un poeta para mí también que tiene esos matices románticos pero vanguardistas. Y ayuda o contribuye a reconfigurar la imagen poética de la poesía de aquel entonces. Porque de alguna forma estos poetas contribuyen a innovar la poesía. ¿De acuerdo? Sí, yo creo que ya el más evolucionado sería Hugo Mayo, que es más posterior, que yo creo que deberíamos hablar de él también. Pero, y así para matizar lo de Gangotena, a mí me parece que es el poeta de la densidad, ¿no? El poeta de la profundidad densa del lenguaje, amigo de Henri Michaud, y su gran libro de poesía para mí, Orogenie. A mí, perdón que te acorde, cuando leía Michaud, me pareció leer a Gangotena. O sea, son muy parecidos, no sé cómo será en francés, ¿no? Pero en español. ¿Pero qué sí. leíste? Porque Michaud no, realmente no mucho. No. Te puedo decir porque Michaud a mí me fascina mucho porque es pintor también. Y él le encanta sobre todo la pintura expresionista. Y es un tipo que, como bien decía Freddy, en cierto modo, como Carrera Andrade, no tiene un solo registro. Tiene unas prosas así poéticas que llegan a ser un montón de especulaciones, no solamente científicas. O sea, tiene un montón de preocupaciones. Y yo creo que Michaud. Y en cierto modo también es por su contacto con las sustancias, como lo hablábamos antes. Creo que tenía esa idea de... ¿Qué se mandaban? Opio, Gangotena y Michaud. Él probó aquí en Ecuador. ¿Qué probó? Hongos. Michaud habla mal de la poesía del Ecuador. El Ecuador tiene un libro llamado Ecuador. A ver, hongos. También, mi lectura de Gangotena es que Gangotena hacía poesía con lo que Spinoza llamaba las pasiones tristes. Entonces él logra hacer poesía con eso y eso tiene un enorme costo corporal. Y su imagen del mundo natural es terrible. O sea, y él como científico, porque era un ingeniero de minas, tenía que escoger entre la naturaleza y su ciencia, escogía su ciencia. Entonces al final esa fue por lo que se decantó finalmente. Y volviendo al tema de lo que señalas, Jorge, es muy cierto. Michaud es muy distinto de Gangotena en su registro porque su obra es muy amplia, o sea, tiene tintas, pinturas, tiene cuentos. Bueno, yo leí la publicada en Visor. Sí, entonces porque es una obra muy amplia porque además él llegó casi a centenario, murió casi a finales de los 80, tuvo una vida muy prolífica. Y además otro detalle, ahorita por ejemplo hay una investigadora muy interesante que se llama Muriel Pic, que acaba de sacar un libro interesantísimo que se dedicó a investigar la experiencia de Michaud con las sustancias. Y alrededor de la década de los 60 el laboratorio Sandoz lo llamó a Michaud y le pagó para que empiece a experimentar con hongos y mescalina. Entonces lo llevaron a un hotel con un psiquiatra y un médico. Entonces él estaba tomando la sustancia, entonces dice, no, yo estoy explorando la sustancia. Mentira, la sustancia me está explorando a mí. Entonces es una especie como de... se empieza a asustar.
Eso me parecía Modigliani. Totalmente, porque Modigliani. Pero es que lo él intentan. pensaba que iba a tener control de la experiencia y la experiencia se le sale de las manos. Y lo intentan encasillar. Por ejemplo, mucha gente dice que Michaud es surrealista, pero no le alcanza. El surrealismo No. tiene unos niveles así también porque tenía este gusto oriental, incluso porque con las tintas que mencionaba César, él experimentaba también la escritura en ideogramas. Entonces tiene una preferencia por la poesía también oriental. Por eso digo que alcanza un nivel, yo diría casi equiparable a Carrera Andrade en ese sentido, porque tiene a veces poemas de 1 o 2 líneas que son intercalados con un montón de dibujos, de tintas, de variaciones. Entonces es como que una experiencia muy sensorial. Es mucho más sensorial que, claro, mucho se mueve entre aforismos, se mueve entre orientalismo, se mueve entre vanguardia, se mueve entre modernismo. Fábulas, tipo Eso fábulas. Tiene Bastante, cuentos, también sí. cuentos muy absurdos. El país de la que no magia, llegan a o sea, nada, sí. claro. Entonces es como... Exploraron toda la obra de Michaud, o sea, bastante sí, parte de la obra. a mí me gusta Qué bien. muchísimo. Sí. Además escribió Ecuador. Escribió Ecuador. Sí. que fue traducido allí por el... Que era el Michaud chamo, era el Michaud baby, porque además es una cosa bien interesante Michi baby. porque era el Michaud antes de Michaud. Él vine acá con 26, 27 años. Claro. O sea, es casi un contemporáneo de Borges. Y porque- le mete por la Amazonía el Y gotena, o sea, hacer se esa mancha época todo. era O sea. prácticamente casi un Ah, suicidio. O sea, claro. y volviendo a Carrera Andrade tiene poemas donde describe que la gente en Quito iba a bañarse al Machángara. ¿Cómo te describe una chilmoya? O sea, era el más Sí, local el Capulí. y más cosmopolita al mismo tiempo. O sea, esos poemas del hombre planetario cuando cuenta que contaba las noches cuántas monedas tenía para viajar en metro al día siguiente en París. Del detalle. Ujú. Poeta del detalle, ¿no? Como dice, no es cerebro de duende en sus haikus. Bellísimo. Bien, a Carrera Andrade, ¿cómo lo toma Luis Carlos? Bueno, yo he leído a no sé si otro, Carrera Andrade, precisamente esa minuciosidad de la que hablan César y Freddy, tiene que ver en gran parte también con, yo me quiero fijar en los poemas postreros, los últimos de Carrera Andrade. ¿Cuáles son? Donde vemos otra, se me está yendo en este momento el título, que se me ayudan, pero en esos poemas tenemos un verso mucho más, si podemos decirlo, o sea, menos aprisionado, mucho más libre, en el sentido de querer, incluso se nota una proyección desde el cuerpo. O sea, todos sabemos que todo poema, toda palabra, toda proyección hacia el mundo nace del cuerpo. Pero en ese Carrera Andrade se nota mucho, en ese último Carrera, es como si diera una espiral, porque también lo podemos conectar con los haikus, por ejemplo. Entonces vemos una espiral, pero a su vez una, no sé si llamarlo, modernización o una búsqueda mayor de Carrera Andrade. Pero también podríamos, por ejemplo, recuperar a poetas que, si no, porque estamos casi condenados a ser un país en el que no hay segundas ediciones, como estamos hablando. Sí, ¿no? sí. Entonces, pero por ejemplo, estoy pensando en Rubén Astudillo, Rubén Astudillo el y cuencano, Astudillo, ¿no? el cuencano. Ajá. Un poeta que hasta fue excomulgado, pues, ¿no? O sea, Ah. por sus poemas muy eróticos, y no tiene una obra extensa, pero justamente él, partiendo también desde el cuerpo, ahí por eso es que hago la relación con Carrera Andrade, partiendo desde el cuerpo, hace unas proyecciones que no eran pues para la ciudad o para la región, casi conventual de un Cuenca de los 50, Sigue siendo, 60. creo, ¿no? La próxima semana hay Pero yo creo que... hay una cofradía, Y pero perdón. no de este tipo, porque... Pero y perdón, este perdón, lugar hay está- que... Yo creo que Freddy quiere decir algo. Que te maestro. corte porque me hiciste acuerdo por Ah. este tema del cuerpo y la adversidad. David Ledesma Vázquez, pues, o sea, yo creo que él sería uno de los grandes representantes de esa negación del cuerpo, ¿no? Se Y saltó también otra vez. no me gusta mucho esa frase de poeta de culto, pero se acerca mucho Ledesma
¿Quieres que te diga algo? No. Incluso en los pocos que lo han leído, Todos lo los conocen a poetas Paco son de Benavides. culto. No, todos, no, perdóname, todos los poetas son de culto. Nadie lee ¿Te poesía, parecería que o sea, Paco también está como también en ese circuito que lo conoce y que lo lee, acercándose a lo que sería un poeta de culto? Sí, porque Paco sus libros Benavides. son casi inencontrables, salvo claro, las pues, ediciones yo no, yo digitales. creo que todos. O sea, Incluso Luis Carlos Museo, que está aquí. Sí, no, la verdad es que uno va a la librería y uno pregunta... Una amiga me decía, oye, pero ¿dónde vendes tú lo tus haces, libros? tú lo haces propositivamente. ¿Qué cosa? Digo, porque yo veo en Google que tú tienes esto y esto. Y voy a Mr. Books o voy a Libremundi y pregunto y no está. Entonces me preguntan que si yo juego a eso. O sea, que si yo saco los libros y hay no aparecen por ningún problemas lado. con las librerías locales y la distribución. Por de ejemplo. publicaciones No hay como terribles. dejar poesía. Y yo no quiero desgastarme. poesía, Y ¿no? en ciertas Es verdad. librerías están prohibidos ciertos libros de ciertas editoriales, de ciertos autores, entonces... Y yo no quiero Joder. desgastarme con eso. Eduardo también sabe Menos mal que precisamente ganó cómo el no. es la pelea. Sí, o sea, profundizar en el no es lo que nos toca. No en el no, bueno. Pero, ¿cómo es eso? Bueno, pues, ¿quieren hablar de política? No, no. Bueno, no, Cálmate. el tema es que... Llegó nuestro pan. El tema es que... ya me Poetas perdí. de culto. Poetas de culto. Ah, sí, Paco Benavides es un tema. Y sí, es verdad, si quiero buscar un libro de Luis Carlos Musó, ¿dónde encuentro Oscuránalo? ¿Dónde encuentro Oscuránalo? Lo mismo- Porque yo me la leí en PDF cuando vos me la ¿Dónde mandaste venden un cuando libro salió. de Lo ustedes? mismo me ¿Dónde venden un pregunta, libro de ustedes? lo mismo Nunca me he visto pregunta el libro en Marcelo papel. Báez. Cuadernos de Indiana. él cree que yo no se la quiero dar. Cuadernos de Indiana. Pero no es que no se la quiero dar, sino que ya no existe. Porque Yo recuerden, sacaba tus libros de Centro Carrión para leer. porque recuerden El que Cecitar me los daba. recuerden Confesiones. que estaba antes la SINAP, Sistema Nacional de Bibliotecas. Y ella, o sea, que en ese momento la directora era María Paulina Briones, en un acto de, no sé, ella lo quiso interpretar como justicia, localizó a muchos autores y lo que hizo fue decir, ¿cuántos ejemplares tienes de tal título? Te los compro todos. Y eso hizo con algunos autores. Entonces yo no tengo Especular. de oscurar Para después absolutamente especular. nadie. Porque tengo el mío, pero no tengo para O sea, como detalle con algún en algún otras- colega. Oye, pero en estos poetas de culto, justo lo que decía Freddy, nos olvidamos del gran Kelverax, pero era porque él pintaba. Sí. Hay muy Entonces, pocos. es obviamente mucho más vendible la imagen, siempre. Pero es que te refieres a los poetas de culto, pero yo también. Hay algo que me parece interesante. Dina Belham. Es que hay pocos poetas o artistas que se muevan entre más de dos disciplinas, ¿no? Y Kelverax, yo creo que sí se movía además Ya no he visto muy sus bien dibujos. entre ambos, ¿no? Que era un buen pintor y a la vez que era un buen poeta. No te Que- olvides, pero- Cachivache también tenía esa virtud. Claro, pero eso digo Pintura que, y poesía, que hay, ¿no? hay como muy poco de eso, ¿no? Sí, Como sí, que exactamente, hay una estoy de relación. acuerdo. Y casualmente todos terminaron de manera parecida, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que su preocupación sobrepasaba un poco la capacidad que tenía. Respecto a Cachivache, un amigo muy cercano me contó que Cachivache también era pintor. Ajá. Alguien Claro. está vendiendo fuera del país sus cuadros. Ya ves. Yo pude ver sus cuadros en su casa. ¿Y qué tal es? Alguien los sí, está está el vendiendo. buen- Su mamá me llevó a ver los cuadros. Oh, joder. Cuando habíamos planificado hacer la edición de todas sus obras. Llegué a conocer su madre en su casa. Muchos. Y, Tenía todas las paredes así, los cuadros de él. y hay Fascinante. que volver a leer Rojo Encanto de Marmota, que es un Rojo texto Encanto de pionero Marmota, en que el es neobarroco. poema, ¿no? Un neobarroco. Claro, totalmente. Para o el sea, año que abre, publicó claro, ya abre el neobarroco ese libro. Totalmente. Y de hecho, los poetas mexicanos de esa generación lo reeditan. Lo reedita. O sea, lo retoman en varias antologías. Porque ese libro empieza a tener una circulación súper Y en extraña. Ecuador no pasa nada. No pasa nada. No, pero también, No. a ver, no, pero Bueno, también, pasan a muchas ver, cosas, pero no las que Es nos que- gustan. Espérate que te va a decir. No ¿Qué- sé, ¿Qué pasa? si cualquiera de vosotros, de los cuatro de la mesa, mañana se ahorca sus libros. O sea, qué sé yo, consume demasiado. Ya superamos todos los 27 Sí, años. ya. Esa es la edad. No se va a vender bien. Estamos jubilados. No, de no, poetas no van a malditos. llamar de México para decir, chuta. Ah, no, pasó de los 30. Ya no compramos eso, por favor. Pero volviendo, yo quería meter algo así. Más veneno. No, que es cierto porque estábamos en la década de los 20 y 30, ¿no?
poquito. Sí, 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 sí. Según tu cronología, que no la respeta nadie. Que- Gracias. Pero lo que me parece muy interesante es que para mí, en ese sentido, el más completo de los escritores, que es José de la Cuadra, es prosista, ¿no? Pero él básicamente tiene una influencia modernista, porque sus primeros escritos, sus primeros intereses vienen a partir de Medardo Ángel Silva. Entonces, lo interesante de él, por ejemplo, como un fabulador, es que él llega a la concisión, ¿no? A la prolijidad en corto, que es casi una atribución de la poesía. Entonces, me parece que entre esas posibilidades, porque yo creo que nuestras novelas, si bien son muy interesantes, pueden ser muy referentes a lo que es la época política de nuestro país, yo creo que nos hemos distinguido más en poesía y en cuento, ¿no? Entonces, Sí, José de la Cuadra me parece un poeta. Entonces, realmente creo que también un poeta de culto y un artista así como que a la vanguardia. Además de que tenía muy, muy claro también su propia valía, digamos, su propio compromiso incluso ideológico, ¿no? Entonces, creo que si podrías poner de culto en los más preclaros, podría estar ahí José de la Cuadra. Ahora que lo mencionas, Jorge, estoy pensando en Villagómez en este momento. Villagómez es contemporáneo de Medardo Ángel Silva, abogado, es más, es quien hace la minuta relacionada con su muerte, barra inclinada suicidio, barra inclinada asesinato. Entonces, Villagómez es un poeta que, como no se mata, como los decapitados, él llega, sí, y él ya deja de abrazar el modernismo y sigue ya en otras corrientes, o sea, en otros registros también, y es un poeta que llega fácilmente a los 70 años, por ejemplo. Entonces, imagínense si su contemporáneo, Medardo Ángel Silva, hubiera también hecho lo mismo. O sea, no sé qué habría pasado. Sí, pero lo que hablamos hace rato, un Medardo Ángel Silva a los 40 años, ¿te imaginas? Escribiendo. Nah. Pero ¿por qué la pregunta no sería interesante? Porque lo que está hablando Luis Carlos es también, o sea, es una teoría. ¿Por qué no pudo haber evolucionado? Era una época. ¿Hacia dónde? Pero que... Es poesía, no, eso no es sociología. No, La escuela de sociología la es... sociología es la poesía. En la católica y en la central, es otra No, cosa ya. no. Tu panita Arteaga dijo eso, que no hay más poética que la sociología. Y es Para que veas. pero es un comunicador que recita sociología, mi brother. Y tú eres un comunicador que recita también. Un saludo a Arteaga. Y eso que dijeron que no iban a mencionar nombres. No, ya mencionamos los premios. Muestren las actas. Hicimos chisme poético, pero... Voy a No, mencionar pero yo los creo- nombres más premiados esta noche. ¿Cómo ¿Por se cuál llama? empezamos? No. Por ejemplo, el de... Cuéntame más sobre Villagómez, yo no sé quién es. Te voy a pasar. Mario Campaña, por ejemplo, trabajó con los modernistas para Libreza. Hizo una selección de no solamente de los decapitados, sino de otros Bueno, también poetas de José modernistas, María Egas. incluso y algunos también que del dejaron de Cuencano. serlo ¿Te acuerdas? y o sea, dieron un giro de timón hacia otras corrientes, qué sé yo, ¿no? Entonces, está ahí, en español está ahí, y si no, yo creo que puedo pasar, el PDF lo puedo obtener para pasar. Pero es tiene un seudónimo, pues. Bueno, José María Egas también es, ¿no? Es el autor, de hecho, del El pasillo. amado Nervo de Ecuador. Ah, sí. Claro. ¿De qué? Repítelo. El amado Nervo del Ecuador. Sí. Ah, José María Egas. El hermano de Hugo Mayo. Hermano. No, en serio, hermano. hermano. Perdón la ignorancia. Miguel dos- Augusto los Egas, dos eran José Egas. María Egas. Los dos eran Egas. Claro. Hugo Solo que Mayo otro es un es ¡Viva un Manaví! Hugo Mayo es un seudónimo. Claro, pero son los hermanos, Claro, ¿no? claro. Solo que el uno tomó un camino más modernista y el otro vanguardista. Y Hugo Mayo, aquí está Dalton Osorno, aquí en Quito en este momento. Sí, lo vi. Y Dalton y Jorge Velasco lo iban a ver a Hugo Mayo. En Guayaquil. Recordemos, sí, en Guayaquil. Cuando él Recordemos vivía que Hugo allá, Mayo, en la oficina. Hugo esta. Mayo en Zaguán de Aluminio, él se toma una foto para la contratapa y le da la espalda. O sea, lo que aparece de él es la nuca, la nuca. es la espalda. Ujú. O sea, él dice, sí soy yo, pero no soy yo.
Buenísimo. Y, Qué vanguardista, o sea, ya y claro, surrealista. Te y muestra Hugo- la vanguardia. y Hugo Mayo se carteaba con muchos poetas de Iberoamérica. Con Bretón. Hugo Mayo, Y, claro. Borges. y eran cartas. Con pues. Mariátegui. Y eran cartas, ¿no? O sea, no corre Con electrónico como ahora. Churata. Churata Sí, verdad, también. verdad, Le sí. nombró representante de, no sé si de Orcopata o Mariátegui de Amauta en Ecuador. Le nombró representante. Hugo Mayo tenía contactos con Jorge Reyes. Había una correspondencia entre la vanguardia andina con la vanguardia ecuatoriana, solo que la vanguardia andina peruana era más, digamos, más política y tuvo más Pero no relevancia. solamente la peruana, ¿eh? O sea, Hugo Mayo tenía La- correspondencia Tenía con mucha gente. con Huidobro. Claro. Le incluyeron en el índice de la poesía vanguardista y latinoamericana. hay una académica cuencana Jacqueline Verdugo. que no quise decir yo nada. No, o sea, Que le pide a Dalton Osorno textos de Hugo Mayo, Ya. obviamente con la promesa de devolución. No sé. Pero esos textos, Cuenta el chisme, ¿no? ya, o sea, fueron consumidos y no devueltos. Y ahora otra vez que pasaron de época sin permiso del Walter. ¿Qué hablamos entonces de la bufanda del sol? Pero eso ya es Esos son grupo, de 70 pero, ya, pero ¿no? eso ya es entrar a Están grupos saltando, literarios. están Y saltando. ahí ¿Qué? tenemos que hablar de los ánsicos también. Eso, Sí, por eso, temazo. volvamos. No, primero yo creo que de César Dávila, o sea, ya estuvimos con No le hagan caso. Vamos a estar. César Dávila. Estuviste en Caracas. Sí, Te fuiste al hotel donde se cortó. es muy, No hay tour. es muy no hay tour de curioso la que muerte. toda la gente conozca el poeta que se suicidó en el hotel. Y sí conocen. Todo ¿eh? el mundo tenía idea, Acaba pero no de tenía venir de idea de Caracas, ninguno de acaba los de venir de versos. Caracas. Alguien confundió porque yo tenía en el stand las obras completas de Jorge Carrera Andrade y las confundieron. Me dijo, ay, ahí está, ese es el que suicidó, dame todo. Y yo era así como, bueno, no creo que estás confundiendo un poco. Es Andrade, pero no sé qué. Y se quedó así bastante decepcionado. Era como que ese solo hecho de que se haya matado de esa manera tan, digamos, catastrófica en aquel momento, ya lo hizo pasar al Olimpo en ese sentido. Entonces ya es como una leyenda urbana en Caracas. Oye, Jorge, ahora que mira que es un poeta ecuatoriano en Caracas. Pero yo, o sea, Javier Vázquez me encarga cuando sale estos libros de la Municipalidad de Guayaquil sobre, por ejemplo, sobre los del 30, etcétera. Cuando fue el número de Medrano del Silva, entonces convoca a varias personas. Uno sobre, por ejemplo, Fernando Balseca sobre la poesía que recuerden que Balseca trabaja su tesis doctoral sobre justamente la poesía de Medrano del Silva. Pero a mí me encarga la parte biográfica. Entonces yo recorrí, fui al Archivo Histórico del Guaya, bla, 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 etcétera, etcétera. Y iba haciendo el recorrido, ¿no? Entonces, es más, le sugerimos a la Municipalidad de Guayaquil que hiciera unas placas, por ejemplo, placa número 1, aquí nació, placa número 2, Sí. aquí trabajó, qué bonito. placa número 3, aquí. Nunca nos hicieron caso. Tiempos de Cintia. Qué poético, Vamos a claro, hacer- demasiado romántico Ya. también. Entonces, bueno, porque sentimos que hay una deuda de Guayaquil Sí. por ejemplo, en Praga todo el mundo dice, la ciudad de Kafka. Sí, En conocer Dublín, Castillo. todo el mundo dice, la ciudad. Y en Guayaquil, chévere. No, Pero- pues vamos a poner en Guayaquil el tour Luis Carlos Musó. Pero con eso es lo que dice Jorge, que el poeta o el Exacto. mito urbano del poeta suicida en Caracas. Por ejemplo, yo localicé el número exacto de la casa donde muere Medrano Ángel Silva. En este Conociste, momento ya no es una casa, es un hostal. Pero el número exacto ya no existe. Existe el número anterior y el posterior. O sea, hay un como vacío ahí. Pero el dueño del hostal, cuando yo fui a entrevistarle, oiga, mira, él no tenía ni idea de que ahí había muerto Medrano Ángel Silva. Si yo fuera el dueño del hostal, yo convertía en habitación temática eso. Es un tour. Sería Pero, un negociazo eso. exacto, Súper negocio. Pero el hombre Visitantes de ni fuera. idea y, Claro. y quería que yo me fuera lo más rápidamente posible porque estaba haciendo este bicho preguntándole cosas de un poeta que había muerto ahí hace años. Oye, qué interesante. Sí, Oye, sí. La calle Rumichaca, que antes no se llamaba Rumichaca, se llamaba Morro. Sigue, Walter. Oye, leí una vez y en el Extra, Calas, o sea, los panchenos del Expreso del Extra son tipos terribles, bueno, por la cuestión política. Pero sacaron una vez una noticia de Rosa Amada Villegas, Calas. Seguía viva.
cuando le entrevistaron seguía viva, a la que dedica el Cuando de nuestro amor. Sí, sí, sí. Además, perdón esta digresión, Medardo Silva era Don Quijote de la Mancha, pues, brother. ¿En qué sentido? En todos. Dulcinea, a ver, la man solamente era una conocida, no es que era la novia ni bola, creo que le paraba. Entonces Rosa Amada Villegas, la vecinita que se enamora, mira, compré esto. Es Don Quijote, pero Don Quijote ya fuerte, cara. Pero Dante Pero- escribió Pero a él le hacen una la obra completa para pero quien nunca conoció. al poeta Silva le hacen la prueba de la Para parafina Beatriz, en la ¿no? mano Para y Beatriz, él no disparó. Y la vio una vez. Claro, según, Hay otra versión entonces. Entonces, si él no disparó, Le mató la alguien Rosa disparó. Amada. O sea, Luis Carlos, ¿se maneja la hipótesis de un asesinato? sí, según Raúl Vallejo dice No. que su padre contrató un sicario para matarlo a Medardo Ángel Silva delante de su novia. Porque la muchachita tenía 15, 16 años. Iba a Amada. ser una vergüenza para... Y Claro, termina una deshonra. Silva, ¿qué edad tenía? y 23. después él 21. No, pues, 21. 21, maestro. Wow. ¿Qué pasa? O sea, hoy día estaría en la fiscalía. pues. Por acoso. Cuando de nuestro Funado. amor. Pero No te creo, hermano. yo solo quiero pinchar la curiosidad de ustedes en lo que tiene que ver con quién se casa luego Rosa Amada Villa. ¿Con quién se casa? Está Veamos pinchando. quién se casa, que tiene que ver justamente con la música y con la poesía. Y es alguien que justamente tiene que ver con la musicalización de los poemas de Medardo. Perau. No, pero ya es el empresario. Ya es el empresario. Digo el ¿Quién? creador de ¿Quién? música. mano. El primero, el que el los primero. transformó en pasillos. Parece Herrera. Entonces, esa es una. Y la otra, ahora que estamos hablando de las parejas o de las viudas. No, es que la Universidad Católica de Guayaquil llama a la viuda de Pablo Palacio a una conversación. Wow. A una conversación, claro, Carmela Palacio, a una conversación sobre la obra del esposo muerto. Pues, ¿no? El punto es que un coordinador de la carrera de psicología deduce a raíz de la obra, así muy freudianamente, así, no, Pablo Palacio homosexual, que sí, que no, y la viuda, claro, están casi como saltando de resorte, ¿no? Reclamo, ¿qué es esto? O sea, me han invitado para esto, para decir que Pablo Palacio era homosexual. Se armó una cuestión. Ese El también quilombo. es parte de los mitos urbanos. No, Pero eso wow. está muy bueno. Y de ¿Ves? Gabotén igual. Todo es chisme. Al final todo es Literatura chisme. ecuatoriana. Todo es chisme. La poética del chisme, claro. ¿Qué otra época tienes en mente? Porque nos Bueno, no. encontramos. Del 70, 70 poesía. Carvajal bien. Me gusta mucho. Javier Ponce. Euler, Yo por he de ser supuesto. sincero, no puedo disfrutar tanto por ejemplo, la poesía de Carvajal en cierto modo, porque no sé si la encuentro como forzadamente ¿Ya? como vanguardista, no sé. Por ejemplo, los amantes de Zumpa se llaman, ¿no? Como amantes de su. ¿te acuerdas que discutimos en ese Claro. coloquio? No. Es como... Te quedas con el de Odún. Tampoco. No, para mí la de Carvajal Hay- me parece buena. Muy Sí, buena. pero como que es una revisión bastante histórica. No sé, es como que se pone a la historiografía por sobre la poesía, me podría decirse. Es como- arqueológica. Exactamente, ¿crees? es como que en ese sentido no la encuentro tan natural. Pero hay una tercera, ¿no? ¿Cuál era la de...? A mí me encanta el tema de los sánsicos por dos cosas. Uno, Pero ¿cuál es el tercer? Solo dime, ¿quiénes tres escribieron sobre los amantes de Zumpa? Hay un ¿Qué tercero. hablamos? No sabía. Mi padre en las rieles de Zumpa. Bueno, pero tú eres de acá. O sea, estás con nosotros, estás vivo. yo no A mí sabía. me nosotros dijeron también. alguna vez que Carrera Andrade escribió sobre los amantes de Zumpa. Nunca he localizado ese poema. ¿Han visto eso? ¿Han visto el esqueleto? Porque de se los supone dos? que Sí, es donde- sí. Se ve Museo que Museo eso de es, Situ. pero Como tan dices, el de trascendental. Adún es mejor en cierto modo porque Sí, es yo mucho prefiero el de más... Adún. No, para mí el de Más Carvajal, musical. claro. Pero a mí me gusta el primer Carvajal, el último no. Es el Carvajal el- ochentero, el, el de de ayer. Parajes, ese me gusta. Como dice Jorge, en lo que tiene que ver con el Carvajal de los 70, de los 80, igual, Y Carvajal Eh, no fue sánsico, entonces es importante. Llega Claro. después. vemos, por ejemplo, Los amantes de Zumpa es el poema que escoge Fernando Balseca para la palabra perdurable, ¿no? Ujú, ujú. En el que, Claro, en el que está escogiendo un solo poema por poeta, Claro. Sí, sí. pero desde Atahualpa Guañuy
Sí. hasta lo último, ¿no? Hasta lo último en su momento, que eran los 90. Cuando estaba en la época de Borja, y era también una intención de... Yo creo de- que es político en eso. de proporcionarle a la gente material de lectura. Ujú. Pero ese Carvajal de los 80 y un poco más, es el Carvajal de Guayaquil. ¿Cierto? Porque él daba clases en la Universidad Técnica de Babahoyo, pero donde hacía sede era Guayaquil. Y era un Carvajal, sí, o sea, da clases en la universidad ya, con Jorge Velasco Mackenzie, con Carlos Rojas, tan poeta importante también. Claro, yo hice la... Carlos Rojas antología. González, con Dalton Osorno, después en una época ya más joven, pero ya jubilado en este momento. En algún momento también estuvo Mario Campaña dando clases allá en la UTV. Y era un Carvajal, Joaquín Hernández, desde la filosofía. Y era un poeta que veías en jornadas como las que tenemos en este momento. Es un poeta en Guayaquil que le dio a la... Bueno, como decía Era un William, intelectual marxista como en decía ese William momento. Blake, ¿no? O sea, la vía del exceso lleva a la sabiduría. Pero Justifica tu exceso. ahora que Luis Carlos dice, yo tuve la fortuna de que cuando fui editor, la primera obra que tuve que hacer, o sea, corregir, fue la de Carlos Rojas. No sé si recordarás que es Claro. Sí. un poeta desconocido para mí hasta ese momento. Y como lo dije antes, para mí sí me parece un poeta de pensamiento, mucho de filosofía, que hay muy poco aquí en el país en ese sentido, ¿no? Que Bueno, pero proponga un sistema de pensamiento. no Si sé, no lo conoces, conoce. para mí la diferencia entre filosofía y poesía es que el filósofo es imposible que sea poeta porque es demasiado pensador. El poeta se los come todos. Para mí el Hasta Esta es la poeta, filosofía. perdón, A ver. para mí el poeta clave del sancismo que sí mete el tema del pensamiento en su poesía es Humberto Vinuesa. Pero el último Humberto Qué aburrido. Vinuesa es un gran poeta, a mí me parece un gran poeta. A mí también, no, sí, Los libros del mar, el mar mí en también me adelante encantan. es un gran poeta. A mí también me encanta. Me parece muchísimo más interesante que Carvajal porque ahí sí está pensando. Y de hecho es bien interesante porque él llega al sancismo cuando ya estaba configurado, pero estaba como decayendo, y como él venía de la Unión Soviética, él le da organicidad política. Y él les lleva pero es otra 3 cosa, escalones más pues. arriba y los lleva a hacer el frente cultural. Y ahí es donde Carvajal entra, entre otra gente. Y lo más interesante de la obra de Vinuesa para mí es a partir de los 90. Con alias Lumbre de Acertijo, con ese El poema gallinazo. dramático. Y Raulito Arias. Y no nos podemos olvidar del poeta en Claro, bicicleta, pero él es que un descubrió clásico, la enfermedad ya, de es la un clásico. tinofobia. Lo que Poetitas pasa, de mierda. a ver, Poetitas de lo mierda, que pasa claro es que es que, un clave. es que yo creo que Malditos. habría que primero un poco hacer ese contexto de los ánsicos, ¿no? Porque los ánsicos estaban aliados con los movimientos sociales, Está bien. con toda esa perspectiva latinoamericanista Teatro popular. de la canción popular, del canto latinoamericano, todo lo que pasaba en Chile en aquel entonces, los años 70, eran Iba a seguir medulares. pasando, Y después de un además, mes. si tú miras con más resonancia, ya hubo un Woodstock, y ya se dio ya se dio mayo del 68, y entonces estaban circulando ideas filosóficas y los ánsicos, Sartre ante todos para mí, A Sartre y Marx. Ujú. Eso es el sansismo. Filosofía y política. Entonces, y luego ellos traducen eso hacia la perspectiva latinoamericanista que después fue teología de la liberación. Pero a mí me parece interesante porque ellos primero tienen un fundamento filosófico, político y social para desde ahí tirarse al arte. De ahí van a la poesía y ahí tienes a Rafael Larrea también. Gran poeta. O sea que es un poeta María Campanario es un social, personaje. con una mirada totalmente social de su poesía, Rafael, no, aliada Rafael con lo Larrea, marginal y todo eso. Puede ser, bro. Y claro, y si No, tú no ves son ya, poetas. claro, si tú, y ese puente sí, hay que reeditarlo. si tú analizas a Diego Mundo de Ulises Estrella y es una onda más urbana, y a Raulito Arias y es una onda más urbana. Pero, a ver, y entonces, les hago una pregunta o sea, a los tres que están hablando de este tema político y poético. No existe el arte por el arte. Que yo creo que, Es una estrategia comercial. a ver, te doy Yo respondería solo Espérate. con otra jarra. te doy una. pásate a otra cara. Yo creo que, a ver, yo creo que esa tesis funcionó bien en el siglo XIX. Sí. A ver, ¿ustedes creen que No, el arte pero está comprometido con lo social? No, espérate. Y eso también funciona ahora, pero en la lógica del mercado. De que el arte es entretenimiento
y de que únicamente te sirva para Se evadir. reformateó, se reformateó. Sí, Sí, sí. Porque el arte por el arte no me venga. No. Walter. OnlyFans es el arte por el arte. No, no, claro que sí. Claro que sí. Estoy de Claro que acuerdo. existe el arte por el arte. Premio pues ustedes Planeta son el es arte arte por Sí, el es el arte. arte por el arte, es el premio Planeta. Podemos poner otros términos al lado de arte. O sea, un Muestra en las actas. Pero es que Arte, ya eso es bastante prostituido decir arte por el arte. Eso es prostituir al arte. Ganamos uno, bueno, no gané un premio, pero he ganado, qué sé yo, el Carrera Andrade, sí, ¿no? Te estás preguntando. Hoy, no, puedo decir los nombres de los premios esta noche. Diré, por Pero no ejemplo. vamos a decir porque es muy Ya obvio. son públicos, ya son públicos. Bueno, ahí está. ¿Cómo será cuando le das un premio a la pareja que vive contigo, no? Ganas tu Pasa premio. mucho. Pasa mucho, niños. A ver, ¿Pasa ¿cómo mucho es? o te ha pasado? No, o sea, porque llevo mucho tiempo separado, así debe ser por eso. Entonces, No te dan un premio. no me Claro, lo van a yo, dar. o yo sea, también le dejaría. a ver, yo el premio que quiero es que me censuren. Aunque es jodido porque te cancelan, te dejan sin plata, sin trabajo, estás funado. Entonces, ese es el verdadero Y te premio. funan, claro. De y te hecho funan. mierda, o sea, no. O sea, pero quiero hablar de dos chicas que me interesan full. A ver, voy a quedar mal con ustedes. Me gusta Alicia Yanescos. Hay una novela suya que defiendo que es Aprendiendo a Morir. Y el Me Cristo parece un feo. gran libro. Y la Virgen Pero- Pipona. Más de Cristo Joder, Feo. lectorazos de... Y yo aprendí a leer Bruna Sorochi y los ¿A qué tíos. edad te leíste por primera vez? Mi mamá me leía eso. Ah, tiene. Y, es que y tiene la una- otra chica, Una conexión emocional. Aleida Quevedo, gran poeta. Sí, sí, es verdad, verdad. Gran poeta, o sea, Espacio Vacío es uno de mis libros favoritos. Me gusta mucho ese último libro, Ejercicios en Aguas Ejercicios en aguas Profundas. profundas es muy bueno. Tiene Sí, grandes está muy libros, me gusta full Aleida Qué Quevedo, me título, parece ¿no? grande. Sí, porque en poesía contemporánea. Sí, ese ya de los sentido. contemporáneos. A ver, ¿cómo podrías tú referirte? A ver, ¿cuáles serían tus referencias? Bueno, los chicos de Guayaquil. Rousseau, Carlos Luis, Ernesto Carrión y el buen Martillo Monserrat. Que es lo que he leído y bueno, me parecen súper buenos. Pero no hay promesas jóvenes para ti. Martillo me cansa. Qué pena. O sea, El martillo me el cansa. primer Guardias. fragmentario es lindo, pero es como... o sea, No, que va. me tomé 13 cervezas. El Mare Magnum es lindo. Eso del poema de las 13 cervezas con el tiro en el hígado es lindo. Pero lo otro es como... No, se hizo una edición en la Casa del Cultura son también. 17 cervezas de los domingos. Cierto, es un clásico. Pero Carlos Eduardo Jaramillo me parece un gran poeta. Carlos Eduardo Jaramillo es uno de los poetas más potentes El Lojano, que mira, que yo a he mí no me leído. pasa, por ejemplo. Es paisano y todo, pero no me Lojano, pasa, no sé el por blues qué. de la calle Loja. O sea, en la calle Loja, pero de Guayaquil, pues, ¿no? El blues de la calle Loja, desde ahí arranca con una... Es un poeta muy O sea, potente. a riesgo de ser impopular, por ejemplo, a mí no me emociona mucho el Gil. Pedrito. Pedrito, No, Pedrito no, es no. poeta. Pero, a ver, loco. te estoy diciendo mi opinión personal. Sí, tú sí, sí, acabas está de- bien, Ya. está bien, además. Entonces, claro, es como que a mí me llega, por lo mismo que he referido antes, de que el pensamiento debe ser diverso. Yo creo que en cierto modo Pedrito es bastante monotemático en la cuestión de elegir el No, yo creo el que verso. los 3 primeros libros de Pedro Gil, súper buenos. Para la guerra con yo no juego, que yo no juego es muy lindo. Y eso es así como la entrada para algo. y Ese fue buenísimo. un excelente estreno. Sí. Eso Debut. es una Y genialidad. Pero, despedida. por ejemplo, ya en un momento Pedro pensó que... Claro. a ver, ya está, no sé si está hablando el soprano, pero, o sea, Pedro en algún momento pensó Acabo de pedir. que señor. cualquier Texto. garabato que escribía era la Poesía. la gran. Claro. Y cuando escribió Sano Juicio, En sano juicio. ¿no? justamente fue a raíz, eso lo escribió en un centro de recuperación contra el alcohol. Y yo le dije, Pedro, prefiero que sigas chupando, pero que no escribas esa huevada. Yo lo fui a visitar. Yo Oh, lo fui a wow. visitar en Manaví. Al buen Pedrito. Y claro, pues, obviamente ya no es el muchacho de 7 años, 16, un Rambo. Es un man que ha pasado 20 años y ya, pues, en toda la nota. Entonces, ¿qué le vas a pedir también, no? No, Que pero después se imaginario. recuperó. Digo, o sea, se recuperó para la poesía, porque siguió ya introduciendo en su cuerpo todo lo que quería, ¿no? Claro. Nos quedamos en silencio.
Un minuto de silencio. Pero No, pero yo respeto mucho a Pedro, ¿no? O sea, sí, yo también creo que su obra ha marcado, Es un marcado punto de generaciones, inflexión, incluso. es un punto de inflexión total, yo porque creo. la cuestión es cuando un joven poeta se encuentra entre esos textos, ve mucha ambición también, mucha ambición de comerse al mundo, y en ese sentido es como que un gran aliciente para empezar a escribir también. Yo creo que es una poesía de incitación, ¿no? Exactamente. Es de provocación. Y yo creo que para las generaciones que, digamos, porque Pedro estaba escribiendo y publicando bastante entre la generación del 2000, 2010, donde hizo varias publicaciones, incluso Ubaldo, a través de Mar Abierto, hizo su reedición de su obra completa. 17 puñaladas no son nada. Entonces, claro, sus títulos eran muy provocadores y comulgaban incluso con el cine manabita del sicariato, ¿no? Claro. Es decir, como que había un diálogo social entre su poesía y lo que él quería hacer. Y me parecía que eso pegó fuerte en ese momento. O sea, y fue un poeta fundamental para entender esa época. Y contemporáneo con, por ejemplo, Carlos Valencia, por ejemplo, el actor. Claro. Sí. Yo recuerdo una vez en Manta, estábamos perdidos, no había celulares. Hace mucho tiempo. Entonces habíamos quedado a encontrarnos en una plaza o en un parque por horarios en que no coincidimos, cada uno estaba perdido en Manta. Hasta que, bueno, yo llego a una casa donde estaban y estaba ahí. Eran Carlos Valencia, Pedrito. No me digas. Y era una cofradía ahí, ¿no? Y Pedro nos tenía muy escueleados, ¿no? Porque él les decía, a ver, ¿quién inventó la salsa? Todos respondían al unísono. Tú, Pedrito. Y él luego preguntaba de nuevo, ¿quién inventó la poesía? Tú, Pedrito. Y así, ¿no? O sea, y Carlos Valencia también decía, pero yo sabía que el discurso de Valencia era en parte para también seguir toda el juego, ¿no? Claro. Y en ese sentido, Artieda, ¿qué tal? Fernando, ya. Zafa Cucaracha. Claro. Él ha creado frases insignes, ¿no? O sea que yo siento que él, para mí que él recoge ese imaginario de la que jerga guayaquileña, muy del barrio, del paria. Y es interesante también esa dimensión del grupo literario Psicoseo, ¿no? Porque ahí estaba Fernando Nieto. De los poemas. Fernando Nieto Cadena, por supuesto. Y los poemas son como interesantes. torrentes también. Es como que tiene que ajustarse a eso. Fernando Nieto Cadena, el primer lector de Lacan en Ecuador. Fernando Nieto Cadena, el primer lector de Lacan en Ecuador, exiliado en México. Dato importante. Sí. Siempre hay unas referencias muy fuertes. Fernando Nieto Cadena, el primer lector de Lacan en Ecuador. Que exiliado en México siempre está retomando las ideas de Lacan en su poesía. En Tabasco, ¿no? Todo el tiempo. Claro, el primero estuvo en Ciudad de México, ¿no? Él prefirió Tabasco, luego irse, ¿no? sí, correcto. Nieto Cadena. ¿Qué tal de poeta, hermano? La pregunta es real. Es que es como que tú ya tenemos que hablar del grupo Psicoseo. ¿Qué pues, tal, poeta? Claro. Porque está Iturbo. Claro, está bien la representación. Pero son los Pero de Fernando Psicoseo, ahí el más viejo era Hugo Salazar Tamariz, que era cuencano, pero que vivía en Guayaquil. Claro, es el que recoge yo me acuerdo siempre de Hugo Salazar Tamariz. Y de ahí vino Fernando Nieto Cadena. De ese premio del diario El Universo, creo que era, que había organizado y en donde Hugo Salazar Tamariz gana con Sinfonía de los Antepasados el primer lugar. Luego el segundo lugar era Boletín y Elegí de las Mitas de César Dávila Andrade, si no me equivoco. Y el tercer lugar gana Hugo Mayo con Caballo al Desnudo. Imagínate esos poetas. Bien. Ahí está bien. Qué loco. Wow. No como ahora, dices tú. No como ahora. ¿Cómo será ¿Qué poema, sí. Y es bellísimo ese poema de Sinfonía de los Antepasados. Es un poema bellísimo. Ahora hay un solo lugar y no hay actas. Y no hay actas. Ellos lo hacen un paso al frente. Perdón, no sé si la gente que está al frente de nosotros quiere preguntar algo. ¿Que por qué no hay otra jarra? Preguntan ellos. Para que se vuelvan más divertidos. Claro. No hay chisme. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Qué sé yo? ¿De qué viven estos chicos? ¿Qué más se podría preguntar a la gente que lee literatura y escribe literatura? Nada más, creo. Nada. ¿Qué estás leyendo ahora?
Ya, es la pregunta clásica. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué está leyendo ahora? No, vamos con el tema. ¿Cuál un fue el poco último más libro candente. que lo emocionó? Bolaño, Roberto Bolaño. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? con él? Como Bueno, poeta, si No me leí. dices, El Roberto Bolaño, Sí, jovencísimo. ya, ¿Qué tal? si me dices Roberto Bolaño, yo te voy a hablar más bien de Bruno Montané Krebs, que fue uno de los fundadores del infrarrealismo y lo conocí en Zaragoza Bacán. hace 5 años. Buenazo. Y él vive en Barcelona y visitaba a Enrique Verástegui. Entonces yo te voy a hablar más bien de Verástegui porque, digamos, ese nexo a mí me introdujo a Bolaño. Es decir, yo a través de Verástegui ingresé más al universo de Pero Bolaño. un poquito de Bolaño. Los digamos los detectives, que- los detectives salvajes que y Bolaño, 2666. o sea, para mí Bolaño representa justamente esa dimensión. Pero más allá de representar su literatura, a eso nos referimos un poco. O sea, su literatura, digamos que interconecta con ese espíritu generacional de aquel entonces. O sea, digamos que Bolaño es el que recoge ese imaginario que va en contra del establishment, que va en contra del cliché o Claro, de esa pero- idea de no solo de cómo tienes que ser como escritor, sino de cómo es el ciudadano. O sea, su literatura cuestiona esa idea más civilizada o Pero es cívica una- de la ciudad, o sea, Claro, de cómo está bien, habitar pero la es una ciudad. interpretación Ese es un que puntazo, estás tienes toda haciendo. la razón, porque cuando yo fui a México la primera vez del 2008, todos los escritores mexicanos de su generación odiaban a Bolaño, lo Me imagino. detestaban. Ya. Detestaban porque todos se les había pasado por la cabeza alguna vez la idea de escribir algo parecido a los detectives salvajes y solo él se atrevió. Literariamente es. el Ajá, y contexto es además, otra ojo, en los cosa. detectives Ya, salvajes el se contexto está es hablando de otra gente cosa. real que existía. Claro. Y otro, volviendo a Bolaño, que es un detalle súper importante, hay que hablar del Miguel Donoso, pareja poeta, que me parece un gran poeta. Wow. El de la última canción El exiliado y del adagio con G. ¡Wow! Perdóname, Wow. Miguel Donoso Gran poeta. pareja he leído y no me parece ni buen prosista ni buen poeta. Yo Pero es un estoy de tipo acuerdo con interesante. Walter en lo de prosista porque poeta no leí. Miguel Donoso gana con ese Henry libro de Platt, Jorge es Carrera una novela Andrade, la más fea que he leído en la vida. con el adagio en Terminé, de G. hecho. Pero se atreve a pensar el Ecuador, pues. No, pero es otra o cosa. sea, Miguel- tiene que diferenciar. Miguelón para nosotros. Les voy a dar Porque clases hay de que- literatura. Miguelón, a ver, por ejemplo, yo tuve un vínculo con alguno, por ejemplo, estábamos conversando en la mañana con Tuga, con Juan Carlos Astudillo, ¿no? Perdón, Jaime, sobre estos autores que marcaron influencia en ti y que no los conociste personalmente. Por ejemplo, yo hablaba de Bolívar Echeverría, con el que yo Uf. tenía correo electrónico, pero nunca conocí en persona. Pero una maravilla, pues. Ya, con Pensamiento. Paco Tobar García, a él sí lo pero conocí. no poeta. A él sí lo conocí. Pero eran autores, como les decía, nunca estuve en sus aulas, pero me enseñaron mucho. Bolívar y Paco. Pero en ese sentido, también era Miguelón, porque Miguelón, obviamente, quien no tenía una contratapa o un prólogo de Miguel Donoso Pareja no era nadie. Exactamente. Durante los 90, Era autoridad. 80, 90 y 2000, ¿no? Pero, De hecho, y la todo el mundo línea decía, imaginaria. y la gente te publicó preguntaba, ¿no? Tú saliste del taller de Miguel Donoso en, eso era en en los Manta, 80, Era o en prestigio, Quito, prestigio. o en otra ciudad. Prestigio. Y yo le decía, no, yo lo conozco, o sea, yo lo visito de vez en cuando, a veces cuando, a veces decía, oye, pero tú vienes chupando, ¿no? Ya, pues, Miguel, Hasta el detalle, Calas. y de vez en cuando le cruzaba un texto, especialmente en el que más desconfianza me tenía, que era el narrativo. O sea, a mí mismo, ¿no? Dice, no. Entonces, por eso es que le crucé una vez un texto. Pero de ahí a haber pertenecido a un taller de Miguelón, no. Sin embargo, él efectivamente ha marcado una especie de criterio, no sé si pedagógico o sea,
ha tenido un peso muy importante Fundamental. en casi. autores que en este momento incluso son 10 años mayores, por ejemplo, autores que en este momento tienen 60 o más años, ¿no? Sí. Estoy hablando, por ejemplo, de Edwin Madrid, Claro. estoy hablando de, por ejemplo, de gente que también pertenece a su taller en Manta, estoy hablando del mismo Yepes, bueno, con muchísima gente, ¿no? Que lo recuerdan con cariño y respeto. No sé si tenga que ver mucho con el hecho de que efectivamente él respetaba la poética de cada quien y no era imponer una línea. Pero ya te digo, como nunca pertenecía a un taller de él, no Pero no yo creo que Eh, tiene... Perdón, Walter, solo el último. Yo creo que tiene que ver mucho con la pedagogía que acabas de decir, porque la instauración de los talleres creo que marcó Sí, muchas muchísimo. Generaciones. Aquí en México también. A tal Aquí, nivel que en totalmente. Venezuela tienen algo que a mí me pareció Es ineludible. increíble. Además de lo que dije antes de que tienen el día, o sea, Festival de la Poesía, Festival del Libro de la Poesía, ellos tienen una escuela de formación de poesía. Y se llama Wow. la Escuela de la Poesía, que está además amparada por el Estado. Entonces es de origen público, ¿no? O sea, no tienes que pagar. Entonces me parece tremendo, ¿no? Entonces, porque la formación en los escritores también a veces puede darse de una manera que no considerabas, no te basta con leer lo que encuentres, yo qué sé. El otro día un amigo que está haciendo ahora una maestría acá en la Simón Bolívar me dijo, llegó un punto en que yo leí y ya no supe qué más leer. Y ahora que estoy en la maestría, de alguna manera hay una guía. Entonces yo creo que sí son esos espacios necesarios y creo que Miguel Donoso es prácticamente allí, Claro. es irreemplazable. Y los 70 además, ¿no? Totalmente. Chévere, Definitivamente, él reprodujo acá lo que estaba haciendo en San Luis En Potosí. México, En- claro. sí. Él trajo. Y recordemos con quién estaba haciendo vuelta, pues, ¿no? Allá. Con Monterroso. Bueno, gracias, gente. Nos vamos a despedir. Freddy. Chao. Vamos a cerrar. Gracias. No, para mí ha sido interesante hacer una memoria, no en toda su dimensión, pero sí hacer una memoria de algunos autores que no han sido mencionados, que no se conocen, y yo agradezco aquí a todos ustedes, queridos amigos, por haber contribuido a este diálogo. Me dijo gracias, yo digo totales. Coincido, siempre estos espacios son para aprender, o sea, del chisme, del chisme o de la tesis que está haciendo el compañero, el amigo, pero uno aprende siempre. Gracias. Yo también comparto con Freddy que deberíamos hacer este tipo de espacios también para volver a recobrar a los que se nos olvidaron, que eso es lo que más me parece Sí. importante de esto. Yo no quería terminar sin antes mencionar que una de las mejores cosas que hizo Diego Yepes Salazar al frente de la editorial de la Casa de la Cultura fue haber publicado 2 novelas desde el margen, que reunió Tambores para una canción perdida y El ladrón de Levita de Jorge Velasco Mackenzie, que me parecen 2 novelas fundamentales, sobre todo de tambores. Que es Y también en este país en el que casi no hay segundas ediciones, ¿no? sí, Así es, el Que son país dos de textos la claves, no dos textos segunda claves. edición debería ser. ¿Quieres micrófono? ¿Quieres micrófono? Micrófono. Bueno, gracias a toda la gente, gracias a la cofradía, gracias a ustedes por estar acá. Es la literatura actual ecuatoriana, latinoamericana y del mundo. Chau. Ustedes hacen ley